Hola, esta es mi charla para la Unión Matemática Argentina Virtual. El título, como dice, es K-teoría hermitiana bivariante y el teorema fundamental de Karoubi. Este trabajo es principalmente el grueso de mi tesis doctoral y está hecho en conjunto con mi director Guillermo Cortines. Vamos a ir viendo algunas de las cosas cómo va a estar diagramada la charla. Primero vamos a ver algunos preliminares y también alguna pequeña discusión sobre el objetivo de por qué quisimos hacer este trabajo. Después vamos a hablar sobre K-teoría hermitiana y vamos a hacer algún repaso sobre algunas propiedades que queremos para finalmente hablar sobre K-teoría hermitiana bivariante y ver cómo recuperamos estas propiedades que deseamos. Y el teorema fundamental de Karoubi, que habla sobre algún tipo de periodicidad en K-teoría hermitiana, cómo lo recuperamos en nuestra versión bivariante. Entonces, fijemos un poco el escenario con el que vamos a trabajar. En una involución sobre un anillo, es una función que va del anillo en sí mismo, que preserva la suma y que intercambia el orden de los factores en un producto. Los ejemplos típicos de esto son los números complejos con su involución usual, o incluso en un anillo conmutativo, para que el orden del producto se mantenga, podemos tomar incluso una involución trivial, entonces puedo tomar z o r, o incluso los complejos con involución trivial. También con un ejemplo un poco más interesante podríamos, por ejemplo, tomar un anillo de matrices sobre un anillo conmutativo y la involución sería la transposición. Entonces en esta charla, L va a ser un anillo conmutativo con unidad, involución que notamos con una barra, y una estrella álgebra sobre este anillo L que fijamos es una L álgebra asociativa que también posee una involución que es compatible con la acción de L y la involución en el siguiente sentido. Es decir, que si multiplicamos por elementos de L, izquierda o derecha, e involucionamos, esto recupera la acción de L, la involución de L. La categoría de estrella álgebras con morfismo que preserva la involución, eso forma claramente una categoría que llamamos alg-L estrella. Entonces, antes de avanzar con la K-teoría hermitiana, entonces estaría bueno hacer un pequeño repaso sobre la K-teoría algebraica bivariante. Esta fue definida por Cortiñas y Thom. Es una categoría triangulada Kk que tiene un funtor de lazos omega, que está dado de hecho por el anillo de polinomios que se anulan en 0 y en 1. Y los objetos de esta categoría son los mismos que la categoría de álgebra sobre L, y tenemos un funtor J que va de la categoría de álgebras en esta categoría Kk, que en los objetos no hace nada, es la identidad, y satisface varias propiedades. La primera de ellas es estabilidad matricial, es decir que si incluimos a un anillo en el anillo de matrices en infinitas variables, pero que solo tiene finitas no nulas, en la primera coordenada, en la esquina superior izquierda, esto nos da un isomorfismo en la categoría Kk. Por otro lado, tenemos invariancia homotópica, es decir que si incluimos a un anillo en su anillo de polinomios, esto nos induce un isomorfismo. Esto se puede ver fácilmente que es equivalente a que morfismos homotópicos resulten en el mismo morfismo en esta categoría. Y finalmente escisión es que da una asociación exacta de álgebras y nosotros vamos a ver el caso particular en el cual esta asociación se parte como sucesión de L módulos, es decir que hay una sección de C a B como L módulos. Se pueden hacer versiones de esta categoría con versiones diferentes de esta condición, pero esta es la que más nos va a interesar. Entonces, si tenemos una sucesión exacta de álgebras con estas condiciones, tenemos un triángulo distinguido en esta categoría conformado justamente por los álgebras que aparecen. Entonces, Cortiñas y Thom no solo definieron esta categoría, sino que más aún probaron que este par es universal entre las categorías trianguladas y los funtores J que satisfacen estas propiedades. Hay una propiedad más que nos va a interesar, que es cómo se relaciona esta categoría con esta categoría bivariante con respecto a la categoría usual. Bueno, si notamos como KKB, como el conjunto de morfismos de esta categoría Kk, podemos recuperar la K-teoría homotópica de Weibull, entonces, de la siguiente manera. La K-teoría homotópica de Weibull es la versión de la K-teoría que satisface justamente las propiedades que nombramos recién de invariancia homotópica, estabilidad matricial e escisión. Y la recuperamos de qué manera?
como funtor representable fijando en la primera coordenada el anillo L. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Es definir justamente una categoría caca que tiene también un funtor asociado y que satisface las mismas propiedades. La razón de que nos interesa estudiar esto viene principalmente a que veníamos de estudiar la conjetura de Van-Kohn y nos dimos cuenta que era necesario analizar la categoría hermitiana, que porque la involución nos interesaba sobre los anillos de álgebras de grupo, y en ese mismo proceso también nos dimos cuenta que tener una versión bivariante nos iba a ser útil para algunas de las propiedades que buscábamos. Entonces, por eso llegamos hasta acá. Entonces, antes de avanzar sobre el caso hermitiano bivariante, bueno, ¿qué es la categoría hermitiana? La categoría hermitiana, al menos en la versión que vamos a utilizar acá, fue definida por Karoubi como una variante justamente de la categoría usual, para álgebras con involución, y que fuese más similar a la situación de que aparece en categoría topológica como desestrella de álgebras o de álgebras evanas con involución. Para que muchas de las propiedades que uno desea se mantengan, uno necesita fijar ciertos parámetros en el anillo de base. En nuestro caso, la condición con la que trabajamos es que existe un elemento lambda, tal que lambda más lambda conjugado de 1. El ejemplo más típico de esto es eligiendo lambda igual a 1 medio. En ese caso nos queda que la lambda conjugada es igual a lambda y nos queda 1 medio más 1 medio es igual a 1. Aunque también existen situaciones donde otras variantes de lambda podrían ser útiles y en algunas partes del trabajo lo usamos. También otra cosa que necesitamos va a ser considerar otra involución en nuestro anillo de matrices. Para eso vamos a fijar un parámetro epsilon que vive en nuestro anillo de base L, tal que epsilon conjugado por epsilon de 1. En la mayoría de las situaciones uno suele usar epsilon igual a 1 o menos 1. Y entonces definimos una nueva involución para una matriz de 2×2 dada por ABCD, que anotamos con una H, que es no solo involucionar en cada uno de los coeficientes, como uno hace al conjugar y transponer, sino que en vez de transponer, es decir, intercambiar los coeficientes de la antidiagonal, intercambiamos los coeficientes de la diagonal y introducimos el parámetro epsilon en la diagonal. Para distinguir a este anillo de matrices con la involución con respecto al anillo de matrices usual con su involución usual, llamamos esto como epsilon MH2. Entonces, ¿qué propiedades tiene la categoría hermitiana? Bueno, por un lado define una familia de funtores usual, como se lo hace en la categoría negativa o positiva en el de Bass o de Quillen respectivamente. También, como en el caso no hermitiano, podemos conseguir una versión homotópica, que es decir, que preserva la invariancia polinomial, la invariancia homotópica polinomial, que llamamos como KHH. Y justamente esta categoría hermitiana homotópica satisface las mismas propiedades que satisfacía la categoría homotópica usual. Pero también satisface un nuevo tipo de estabilidad, que llamamos estabilidad hermitiana, que está dada por una inclusión en este anillo de matrices con esta otra involución, que está dada por esta fórmula acá abajo. Aquí es donde una de las situaciones donde el lambda es necesario. Y esta inclusión va a parar a un isomorfismo cuando le aplicamos el funtor de categoría hermitiana homotópica. Entonces, estas son las propiedades esencialmente que necesitamos en nuestra categoría hermitiana bivariante. Entonces, pasemos a hablar de eso un poco. Hacemos un pequeño resumen de la construcción, que a grandes rasgos es muy similar al caso no hermitiano. Entonces, hacemos un pequeño pantallazo de cómo se hacía esta construcción en el caso no hermitiano. Lo primero que hacemos es consideramos una versión simplicial del anillo de polinomios, donde consideramos como si fuese cada variable un vértice. Esto nos permite definir un anillo simplicial para cada conjunto simplicial X de la siguiente manera, tomando el conjunto de morfismos simpliciales de A al simplex, al conjunto de simplex. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos definir como homotopías arbitrariamente largas a partir de considerar justamente
el 1 simplex, que vendría a ser como nuestra representación algebraica del intervalo, y hacer subdivisiones baricéntricas repetidas. Entonces, a medida que vamos subdividiendo cada vez más, eso podemos hacer homotopías concatenadas en cada subdivisión del intervalo, y tomando colímite tenemos una manera de concatenar homotopías de cualquier largo. Entonces, esto nos permite dar un conjunto de morfismos de entre A y B salvo homotopía. Por otro lado, también vamos a estabilizar. Entonces, no solo estabilizamos usando matrices, para eso aparece el M infinito, sino que también necesitamos estabilizar con respecto a esta otra involución del conjunto de matrices, y por eso aparece el anillo de matrices con esta involución H, tensorizado una cantidad arbitraria de veces, y finalmente unimos todo esto en un colímite. Entonces, acá ya tenemos estabilización y invariancia homotópica. El otro factor era la decisión. Para eso requerimos algunos ingredientes. Primero la extensión universal. Si fijamos T como el funtor de álgebra libre, que va de L módulos a álgebras, entonces hay una extensión que se parte como módulos, dada por J, T y A, donde el morfismo de T a A está dado por la multiplicación. Y el núcleo de esta extensión es lo que llamamos J, que define un funtor de la categoría de álgebras con involución en sí mismo. Por otro lado, también, si fijamos al círculo simplicial, que es S1, que es el 1 simplex cocientado por el borde, y llamamos al álgebra de las funciones sobre la esfera a tensorizar n veces por el álgebra simplicial, del círculo. Entonces podemos definir los grupos de K categoría hermitiana como el colímite en el conjunto del J a la n y las esferas simpliciales a la n. La razón de que hacemos esto es que hay una relación entre el círculo simplicial y la extensión universal que permite a este conjunto obtener cierta escisión. Y más aún, esto nos da una ley de composición que hacen que los conjuntos que vimos recién tengan sentido como morfismos de una categoría. Y por otro lado también hay varias operaciones que uno le puede dar a estos conjuntos, como por ejemplo suma en bloque de matrices o concatenación de homotopías. Y como es típico en este sistema, en este tipo de sistemas, un argumento de Ekman-Hilton, que se pueden ver que todas las operaciones se distribuyen mutuamente y por lo tanto tienen que formar un grupo abeliano. Entonces, la pregunta es si esto tiene las propiedades que queremos, y efectivamente sí. Este es el teorema que conseguimos, que esto forma una categoría triangulada que tiene el mismo conjunto de triángulos distinguidos. Son aquellos justamente que vienen de sucesiones que se parten como módulos, y el mismo funtor de lazos. Y un funtor que es el olvido en los objetos, y que a cada morfismo simplemente le asigna su clase de homotopía y luego su estabilización natural y finalmente su elemento trivial en el colímite del J y las esferas, y satisface las propiedades que deseamos. Y también por otro lado, también conseguimos la representabilidad que buscábamos. Entonces el funtor de categoría hermitiana homotópica lo podemos extender también como funtor a esta categoría KKH, y es representable de la misma manera que era representable en el caso no hermitiano. Acá no lo estoy nombrando, pero también este par de KKH y el funtor J van a cumplir la condición de universalidad que satisfacía el caso no hermitiano original. Entonces, lo último que quiero comentar en este momento es acerca del teorema fundamental de Karoubi. Para eso necesito algunas cosas técnicas. Primero definimos un funtor lambda, que va a ser un funtor de la categoría de álgebras sin involución a la categoría de álgebras con involución, que está dado justamente por hacer la suma directa de A con A opuesto. Acá A op es el anillo opuesto, es decir, que tiene la multiplicación al revés. Y justamente esto permite que permutar las coordenadas induzca una involución en este anillo. Por otro lado, también tenemos el funtor de olvido, que va del anillo de
la categoría de álgebras con involución a la categoría de álgebras sin involución, simplemente por olvidar la involución. Y entonces estos dos funtores naturalmente inducen adjuntos uno del otro, pero si los levantamos a las categorías kk y kkh, son adjuntos a izquierda y a derecha simultáneamente. ¿Para qué nos sirve este funtor lambda? Bueno, esto nos permite definir dos funtores u y b. Entonces primero definamos el funtor b. De A, en lambda A tenemos una transformación natural eta, que está dado por esencialmente la diagonal con la involución. Y si definimos BA el cono de eta, es decir, que forma un triángulo de esta manera, este B se puede elegir funtorialmente, y por lo tanto eso nos va a determinar un funtor que va de la categoría de álgebras en sí misma. También podemos ir como en la otra dirección y definir un phi que va a ir de lambda en nuestro anillo de matrices con la involución h de esta manera, y definimos u, que es el cono de este phi, de la misma manera que hicimos para b, y también se puede elegir funtorialmente e incluso determinar un funtor en la categoría de álgebras. Entonces, Karoui probó que hay un isomorfismo entre este B y este U de la siguiente manera, que es la K-teoría hermitiana de B y la K-teoría hermitiana de U, pero con un cambio en el parámetro de las matrices que se toma. Están en biyección, están en un isomorfismo natural, pero que corre el índice en un lugar. Entonces, lo que nosotros recuperamos en nuestra versión bivariante es el mismo isomorfismo, donde ahora el corrimiento del índice lo representamos por el funtor de lazos, justamente. Entonces, hacemos una pequeña muestra de cómo es la demostración de este teorema. Bueno, lo primero que hacemos es, usando la representabilidad que habíamos probado, podemos levantar el isomorfismo de Karoui a un isomorfismo entre estos grupos en la categoría. Por otro lado, podemos usar que lambda es adjunto de izquierda a derecha, como dijimos recién, para probar que esto también induce un isomorfismo entre estos grupos, ahora poniendo no solo L, sino que lambda A en la primera coordenada. Y usando la construcción de U y B como conos y usando el lema de los 5, podemos ver que θ induce isomorfismos entre estos grupos. Entonces, si ven, hay un grupo que es el de BA en BA, y hay otro grupo que es el de lambda de las matrices de UA y omega de las matrices de UA. Entonces, una vez que observamos esto, bueno, si estas dos cosas son isomorfismos, entonces θ es un isomorfismo en sí, en la categoría, y la inversa está dado por hacer θ estrella a la menos 1 de la identidad de las matrices de UA. Y esto es todo lo que quería contar. Muchas gracias por haberme escuchado.